¿Podrías contarnos quién sos y qué relación tenías con Claudio? Yo soy primo hermano de Claudio Marcelo Fink. Mi papá y la mamá de él eran hermanos. Yo tenía 12 años cuando a él lo secuestraron. ¿Y cómo estaba conformada la familia, la parte de la familia chiquita, aparte de los primos y los tíos? Él vivía con su mamá y su papá y con nuestra abuela en común. La Ajá. abuela era, la abuela era esposa eh, tanto mi abuela como mi abuelo eran colonos judíos de Villa Clara, digamos, del tema de la obra filantrópica del barón Hirsch. ¿Qué cosas les gustaban hacer? ¿Cómo era él? O sea, en lo Sí, sí, cotidiano. él era hincha de San Lorenzo, de Almagro, le gustaba el fútbol, le gustaba la música folclórica, le gustaba el tema de César Isela, no le gustaba salir de noche, le gustaba reunirse con amigos en su casa a tocar guitarra, a escuchar discos en esa época, no había MP3, no había, etcétera. Y bueno, eso era lo que Claudio hacía en ese momento. ¿Nos podrías contar un poco sobre qué prácticas judías realizaba Flavio? Nosotros somos judíos, pero no hiperreligiosos. Las prácticas judías que realizábamos eran reuniones en Rosh Hashanah, Yom Kippur, la cena de Pesaj, tal vez ir al templo en Año Nuevo y Yom Kippur, pero no más de eso. Después también Claudio estudió ingeniería electromecánica en la UTN, en la Universidad Tecnológica de Paraná, trabajó en la municipalidad, trabajó en agua y energía, este, y bueno, era un joven que buscaba su futuro, como muchos ahora también. Él militaba en la juventud peronista, digamos, como la mayoría de los jóvenes de la época, que algunos militaban en organizaciones de izquierda, otros en la juventud peronista. Lamentablemente hubo una proscripción, digamos, de todo lo que fuera peronismo durante cerca de 20 años. Y eso, bueno, conlleva que si uno es joven, mira, está prohibido, me voy a acercar a eso, viendo solamente las cosas buenas y no viendo las cosas equivocadas que pudo haber tenido el régimen también. ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Cómo te enteraste de que desapareció? Mi tío nos vino a contar enseguida, porque eso fue a la mañana, la banda de delincuentes con los uniformes de las Fuerzas Armadas hicieron zona liberada en la calle donde él vivía. Mi tío iba a trabajar, se levantaba temprano, y cuando abre la puerta se encuentra con 3 militares que lo apuntaron con pistolas y bueno, se lo llevaron a Claudio, y a medio vestir, con una cara de asombro total. Él tenía, como les dije, 23 años, y bueno, y fue y nos contó el tema del secuestro, y bueno, y empezamos a estar a estar informados de determinadas cosas que no convenía que estemos informados todos los demás. Era una buena persona, era al igual que el resto de sus compañeros, el resto de todos los que fueron secuestrados, querían un país mejor, más inclusivo, con menos pobreza. Y el recuerdo que yo tengo de él, yo tenía, como les dije, 12 años, era, era como mi primo mayor, una imagen, digamos, una imagen fuerte para mí, y nos llevábamos bien. ¿Crees que el hecho de que Claudio era judío influyó en el secuestro? El hecho de que Claudio fuera judío no influyó en su secuestro, pero sí durante el secuestro, porque durante el secuestro todos los desaparecidos, los 1.500, 1.800 argentinos de origen judío que fueron secuestrados en la dictadura, digamos, tenían mayores torturas y demás, porque los militares en esa época, una de las cosas de toda la banda de torturadores que había era: haga patria, mate un judío. Y si era de izquierda o si era militante, más todavía. Mi percepción en ese momento
es que lo habían secuestrado y yo le dije, cuando yo estaba en el auto, cuando mi tío le dijo a mi papá, y yo le dije, me acuerdo como si fuera hoy, ¿por qué no le avisan a la policía? Y mi tío se dio vuelta y me miró, la policía lo secuestró, para que yo entendiera. Y bueno, desde ese momento yo empecé a averiguar, a ver dentro de lo que me permitían las, las noticias y todo, empecé a leer otra información, porque siempre es bueno buscar otras fuentes. Por ejemplo, existió desde una gran organización llamada Madres Judías por los Derechos Humanos, existió un semanario, Nueva Presencia, dirigido por Hermann Schiller, que después se hizo diario, que ese surgió como un suplemento en español del diario en Yiddish Die Presse. Y bueno, Hermann Schiller fue un gran luchador por los derechos humanos, junto con el rabino Marshall Meyer. Mis tíos lo que hicieron fue, no querían que nosotros nos involucráramos, y ellos estuvieron en la creación de la Liga de Derechos Humanos en Paraná, estuvieron en la organización AFADER, que es Asociación de Familiares de Desaparecidos de Entre Ríos. Mi tía, cada vez que podía ir a Buenos Aires, iba a hacer la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Estuvieron cuando fue el informe que vino en 1979, en plena dictadura, vino que había un relator deportivo que decía que los argentinos somos derechos humanos, y bueno, y fueron ahí porque fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a elaborar un informe sobre la represión en dictadura. A mi primo lo secuestraron fundamentalmente por ser militante. Lo secuestraron en agosto del 76 y hasta enero del 77, o sea, de que lo vieron vivo y torturado, y después no hay más testimonios. No se sabe dónde está enterrado, no se sabe quién lo mató. Se supone, y en el juicio salió cosas que se suponen de él, pero digamos no hay, que se suponen, digamos, de la muerte, pero nunca hubo un registro de por qué lo mataron, ni siquiera de por qué lo secuestraron. Es que lo buscaron, se reunían, por ejemplo, en una iglesia. Mi tía se reunía en una iglesia que le dio un lugar para reunirse, de, un, de una iglesia de Paraná, y bueno, y iban y conversaban con los capellanes, con los generales, con uno, con otro, y todo el mundo les decía que no estaban, que no lo tenían, que estaba prófugo. Cuando ellos sabían, o sea, incluso salió en los medios de comunicación, en el medio de comunicación de Paraná, que era propiedad de la familia Echevere, salió que estaba prófugo, que él y otros más estaban prófugos cuando en realidad los habían secuestrado. Entonces es como que, digamos, no se daba una información concreta ni cierta. Y ella, bueno, hay un montón de testimonios, obviamente testimonió cuando fue el juicio a las juntas, después cuando Menem hizo el indulto y se hicieron los juicios por la verdad para que por lo menos se supieran, también testimonió ahí. ¿Hay algún objeto, o algún objeto que guarden, que les recuerda a él o que haga memoria sobre él? Yo voy desde que se empezaron a hacer las marchas por la memoria de los 24 de marzo, y bueno, y hay una foto por cada uno de los secuestrados en Entre Ríos, y bueno, yo llevo la foto de él que, digamos, digamos, de la última foto de él, de cuando él tenía 23 años. A él también le hicieron un homenaje en la Tecnológica, y el Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Regional Paraná tiene el nombre de él y de Oscar de Sorci, que fueron homenajeados como estudiantes desaparecidos. Hay una calle que bordea una escuela en Puerto Nuevo y conecta con el barrio El Morro, barrio Puerto Sánchez y el Thompson, se llama Claudio Fink. Y bueno, es por el tema de la memoria, fundamentalmente fue algo, mi tía estuvo en ese acto y yo también, y la idea es precisamente por un tema de tener la memoria, de saber quién fue cada persona. Otra cosa que
que también para mí es muy importante, en un reportaje que le hacen a mi tía, que ella también lo dice siempre, habitualmente, que ella tiene, es importante que no se olvide, que haya memoria, que no fue una guerra, que ella cuando empezaron las madres, ella iba a la Plaza de Mayo, le daban pañuelos para las rondas, y bueno, y ella lo sueña Claudio, pero de chico, de grande ya no se imagina ni cómo es ni nada, porque por ahí charlando ella dice, Claudio hoy tiene, porque lo habla en presente, Claudio tiene 68 años, y ellos nunca quisieron saber el tema de, porque querían, como es la parte de reconocer los huesos que había en los cementerios, los NN, y ellos no querían eso, querían, tanto mi tía como mi tío, querían que se recupere la memoria y que se supiera quién lo secuestró, por qué lo secuestraron y demás. Porque hoy por hoy, como todos sabemos, puede pasar como con la Segunda Guerra Mundial, que muchos recuerdan y otros dicen que no existió. Y, y, bueno, con sus 92 años mi tía dice que tiene miedo al nazismo en Europa y acá, y uno ve la ultraderecha en todos lados y es como que te jode. Por eso siempre es importante recordar. Me gustaría simplemente, si ustedes quieren por ahí aumentar su información, googleen Clara Atelman, que es el nombre de mi tía, o Claudio Marcelo Fink, para poder ver, hay un montón de páginas, de entrevistas, de cosas, para poder aumentar y para poder seguir manteniendo la memoria viva. Ser judío es mantener la memoria viva de todo, eso lo sabemos. Y bueno, y mantener la memoria viva, tener pensamiento crítico. Y bueno, eso me gustaría que del caso de Claudio, por ejemplo, o del caso del trato que había, hay un montón de artículos y demás que son muy, muy interesantes. Cada vez que se pueda recordar, ¿viste? Que se recuerde la memoria de la gente que de hecho luchó por un mundo mejor y bueno, como dicen la, la Torá, los sabios y demás, un mundo de más justicia, donde no levantará la espada nación contra nación, ni se alzarán más por la guerra, sino que las espadas y las armas se transformen en arados, para no discriminar, para no tratar mal al otro, para ver que el otro es otra persona, por más que no piense como yo. Si tuviera la oportunidad de volver a ver a Claudio, ¿qué le dirías? Le daría un abrazo, le diría tanto tiempo sin verte, dónde estuvo, porque, qué sé yo, que me cuente cómo fue, si quiere contarme, y si no tratar de ver, digamos, qué hacer, cómo conversar. O sea, no sé qué hablaría de él, no sé qué hablaría con él porque le contaría tal vez de las personas que han fallecido, de la familia, de lo que tenemos en común, le preguntaría a él qué se acuerda de cuando no estuvo detenido, por ejemplo, qué se acuerda de antes de la detención, le preguntaría por qué militaba, por qué por qué militó, qué lo llevó a militar, digamos, por la vida y por todo, y si no tenía miedo, porque realmente el miedo generado fue muy alto, fue tremendo. Encontrarnos con testimonios de las provincias, digamos, no solamente de detenidos judíos, sin recuperar la memoria de detenidos judíos, sino también de pensar las historias provinciales, es muy enriquecedor, es muy necesario también hacerlo. Y acá tenemos chicos de 13 y 14 años que se pusieron al hombro la elaboración de esta entrevista, que a mí me pone muy orgullosa porque lo hicieron con mucha responsabilidad, y agradecerte muchísimo tu testimonio. Yo les quiero agradecer a ustedes porque realmente
la entrevista fue muy linda y los felicito por el tipo de entrevista que hicieron. En relación a eso que comentabas vos, Flor, del tema de los lugares y demás, acá en uno de los centros clandestinos de detención se hizo una placa, un monumento sobre memoria, verdad y justicia, y también hay en varios lugares donde hubo centros de torturas acá. Hay libros, películas, están en YouTube sobre ese tema. En determinado momento se empezó con el intercambio con familiares y con este trabajo por la memoria, que lo hacemos de verdad con mucho compromiso desde la organización y con el apoyo fundamental de ustedes, los familiares, porque sin eso no podríamos hacerlo. Es preferible, según dice la mamá de Claudio y dicen muchas madres también, tener el alma dolorida de tanto buscar que tenerla en paz por haber renunciado a la búsqueda. Así que les agradezco mucho tanto a AMIA como a la escuela y a los chicos por la atención y todo lo demás. Les agradezco muchísimo.